vamos a hablar de Ulacit Positivo, que es a partir, bueno, de este enfoque y esta convicción que queremos de promover el liderazgo positivo a nivel no de estudiantes, a nivel de toda la comunidad universitaria. Una bienvenida a don Alex. Muchas gracias, Marianela. Muy buenas noches a todos, de verdad, bienvenidos. No sé si alguien ha escuchado hablar o me ha escuchado hablar de este tema antes, porque creo que lo he tocado 1 o 2 veces previas, pero prometo que por lo menos no será exactamente lo mismo que hemos hablado hasta hoy, para que no se aburran demasiado. Quisiera, antes de hacer mi presentación, hablarles de algo que para nosotros es realmente clave, importante. Las personas que aquí trabajan en admisiones siempre empiezan, cada vez que presentan sus resultados de cuántas personas nuevas entran a la universidad cada cuatrimestre, siempre empiezan diciendo, porque es una norma que tenemos de decir, que no es magia. Que no es magia porque, primero porque ellos aplican un proceso bastante estructurado para poder traer a los estudiantes, pero porque siempre nos reservamos el término de magia para lo que ocurre entre el docente y el estudiante. Y ahí es donde verdaderamente ocurre la magia. La universidad es ahí donde se da. Todos los que trabajamos en el área administrativa y de soporte, hacemos lo posible por crear las condiciones para que las personas que van a ejercer la docencia y que van a realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje lo puedan hacer de la mejor manera. Pero ¿qué define la universidad? Finalmente es eso que pasa en la preparación que ustedes hacen del aula, lo que sucede en el aula y lo que son capaces de hacer en el post-aula para darles retroalimentación y mejorar el aprendizaje. Entonces, acaba de salir por 3er año consecutivo el estudio de NPS, el Net Promoter Score. Recientemente, el último salió, nos lo entregaron hace 15 días. Por 3er año consecutivo, Ulacit es la universidad número 1 con la mayor satisfacción de estudiantes matriculados regulares en esta encuesta. O sea, no es una encuesta que se hace a la gente que piensan de la universidad, se hace exclusivamente para estudiantes que estén en ese momento matriculados en la universidad. La muestra de este año, que era bastante amplia y tuvo bastante participación de Ulacit, nos volvió a colocar como la universidad número 1 en el país, privada o pública. Las públicas no revelan su NPS, pero todos sabemos, porque lo conocemos, que por lo general en la pública digamos que es más vocal el alumnado para criticar cosas de la universidad, se siente con mucho derecho de ser menos promotor. Suele ser más alto en las privadas, es interesante. Pero Ulacit por mucho es la universidad privada con el mejor Net Promoter Score del país, la mayor satisfacción de los estudiantes regulares. Y se basa en 2 aspectos que al día de hoy ninguna universidad se nos acerca. Existen otros donde nosotros estamos parejos y existen otros donde estamos abajo, pero hay 2 factores que nos siguen sacando adelante por mucho. El número 1, la calidad de los profesores. Y la calidad de los profesores es por mucho bastante diferente de lo que es en cualquier otra universidad, aunque aquí haya profesores que dan en varias universidades. Y por lo segundo, que es el tema de la metodología. Entonces, nuestro gran diferenciador al día de hoy, lo que doña Nela decía, que nos permite seguir siendo por 13 años consecutivos rankeados la universidad número 1 de Centroamérica, está del lado del docente y está del lado de la metodología. Y quiero hablar de eso porque precisamente lo que tomamos como estrategia en algún momento de la universidad fue decir, nosotros podemos hacer un gran esfuerzo por ponernos cerca de otros competidores en aspectos donde estamos un poco atrás. Pero nuestro principal objetivo debería ser, donde estamos adelante, diferenciarnos todavía más hacia adelante. Irnos a fortalecer nuestras fortalezas, en vez de tratar de suplir nuestras debilidades, que sí lo intentamos hacer. Pero pensando en cómo hacer, si nuestra fortaleza es el profesor o la profesora, si nuestra fortaleza es la metodología,
cómo llevarla a un nivel mucho más alejado de lo que los otros que están en nuestra industria pueden ofrecer. Entonces pensemos desde el inicio que nuestra idea es alejarnos hacia lo positivo en vez de solamente rescatar y empatar en lo que estamos en negativo. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora vamos a hablar de Eulacid positivo. Cuando hablamos de Eulacid positivo es por lo que decía Marianela, de que esta idea no es para el alumno, esta idea no es para el profesor, esta idea no es para el administrativo, es para toda nuestra comunidad interna y externa. Entonces, vamos a dar la bienvenida a todos ustedes a conversar de Eulacid positivo. ¿De qué se trata? El primer riesgo que yo me corro cuando hablamos de Eulacid positivo es enseñar esta foto. Porque van a decir, bueno, los que conocemos a Alex un poquito, yo soy compañero de generación, empezamos a estudiar juntos hace unos cuantos, 35 años, doña Marianela y yo. Entonces ella dirá, bueno, esta presentación no la hizo Alex. Este no es Alex, el que lo conoce, ese no es Alex. Pero ¿saben de qué se trata esto? No se trata, y ese es el gran riesgo que tiene hablar de lo positivo, que lo positivo muchas veces lo ligamos con todo lo bueno, con todo lo bonito y con todo lo virtuoso. Y pensamos que lo positivo tiende a que, si hablamos de Eulacid positivo, hoy todos salgamos abrazados al wine and cheese. No se trata de eso, se trata en primer lugar del efecto heliotrópico. Y por eso están los mejores representantes en la naturaleza del efecto heliotrópico. Las plantas tienden a girarse hacia la luz. Y por eso el girasol es el mejor ejemplo. El tema de lo positivo que vamos a tratar aquí se trata de girar hacia la luz, de girar hacia lo abundante, de girar hacia lo positivo, entendiendo que lo positivo es, si estuviéramos, ahora lo vamos a ver un poquito gráficamente, pero si estuviéramos parados aquí en un continuo, aquí yo soy el cero, a mi izquierda es el negativo, a mi derecha es el positivo, nada más, es ese positivo, como en una batería. No se trata del positivo. Hay aspectos de esa tendencia a que todo sea bonito y que todo sea armónico, pero en este caso se trata de que si nosotros tenemos algo que nos atraiga como luz en la empresa, que nos atraiga como una meta, como un propósito, como un objetivo que nos haga realmente movernos hacia el lado positivo, vamos a hacer lo mismo que hacen las flores y lo que hace la naturaleza. Entonces, hay un señor que ha sido uno de los grandes promotores de esto, que dice que todo ser vivo tiene la tendencia a ir hacia la luz y alejarse de la oscuridad. Y cree que ante una energía positiva, los seres humanos tienden a florecer y las organizaciones crecen. Entonces, hasta aquí es la parte más suave, esa de las flores y demás, porque luego nos tenemos que poner un poco más duros. Y es lo que les comentaba antes, que es muy fácil determinarlo así. Imagínense un estado de resultados, somos una empresa. Si estamos aquí, no ganamos, no perdimos. Empezamos aquí, vamos caminando hacia la bancarrota. ¿Cierto? Cuanto más perdemos, más rápido estamos. Y hacia este lado simplemente estamos creando mayor valor, mayor ganancia, mayor impacto, mayor... No sé si ustedes lo saben, pero el lunes entra la mayor cantidad de estudiantes que haya entrado a Eulacid en un cuatrimestre en toda su historia. Entran más nuevos el lunes de todos los alumnos de hace como unos 6 o 7 años. Para que nos hagamos una idea. A eso llamamos los gaps de la abundancia. A eso llamamos los gaps de la abundancia.
en traer resultados, a nivel humano, a nivel de planeta, a nivel de la comunidad, a nivel del alumno, a nivel del docente, del administrativo, que sean del lado donde se produce el éxito, el acumular. Entonces, si lo viéramos desde cualquiera de las diferentes dimensiones que esto puede tener, yo mencionaba ahorita que en una empresa el negativo está en las pérdidas, el neutral es hacer un poco de profit y la otra es ya tener la capacidad de hacer generosidad. Entonces, el hecho de que nosotros estemos metiendo, por cierto, la mayor cantidad de becados 100 que hemos metido en la historia de la CIT en este cuatrimestre, sea también porque nos permite crear esa abundancia, ¿de acuerdo? Y esas personas de liderazgo, por ejemplo, cuando fuimos a la provincia de Limón a reclutar jóvenes líderes para becarlos al 100% y llegaron más de 300 personas a abarrotar un lugar y uno dice, qué buen propósito, qué bien me siento de que estamos aquí no buscando alumnos que vayan a pagar, sino alumnos a los cuales nosotros vamos a contribuir entre todos para que puedan tener una oportunidad que de otra forma no tendrían. Y a eso es lo que andamos buscando, o sea, buscar que la parte de positiva sea extremadamente positiva. Y ahí es donde hay dimensiones también de cómo lo podemos manejar. En primer lugar, se requiere, o por lo menos las personas y los autores que a lo largo de los años han desarrollado estas formas de pensar, se requiere de unir un tema de cultura positiva, comunicación positiva, liderazgo positivo y también el tema de academia positiva. Y ahí nos vamos a centrar un poquito al final. Perdón si me extendí en la introducción, pero sé que algunos no habían conversado del tema. Entonces, primero que todo, no es un tema nuevo, lo han venido manejando durante años. En Estados Unidos hay un centro de organizaciones positivas en la Universidad de Michigan y ese señor Kim Cameron ha venido desarrollando una serie de documentos, de libros y demás, y además hay una gran cantidad de scholars que han venido trabajando alrededor de esto y vamos a hablar ahorita de algunos. Pero digamos que el padre de la parte de liderazgo positivo es Cameron, que también trabajó mucho el tema de cultura positiva y adicional a eso trabajó el tema de escolaridad o academia positiva. Básicamente él siempre nos va a hablar de 4 estrategias: cultivar un clima de cultura positiva, cultivar relaciones positivas, engancharse en una comunicación positiva y crear un propósito positivo. Vamos a ir rapidito para ver estas 4 y cómo es que se trabaja. Clima, relaciones, comunicación y significado. El clima positivo, aquí uno dice, bueno, tengo la opción de que me vaya por el lado más de psicología positiva y que las emociones sean más positivas que negativas. Lo que sí es cierto es que nosotros, casi todos, nos acostumbramos a trabajar, a enseñar y a dominar cómo resolver de lo negativo para hacer. Entonces, yo no sé cuántos de acá trabajan, por ejemplo, temas de recursos humanos en sus cursos o en su práctica docente. Pero por lo general, ¿qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar cómo resolver conflictos. Vamos a enseñar cómo equiparar beneficios. Siempre tratamos de enseñar cómo resolver temas que son negativos para volverlos al menos neutro y seguir trabajando hasta que nos aparezca el próximo problema. Ahora vamos a ver un modelo de cultura, que hablando de cultura positiva, es cómo sacarle el máximo provecho a una cultura, atendiendo a que la cultura tiene unas limitantes enormes que pocas veces vemos como organización. A nivel de relaciones positivas, es un tema muy simple. Es un tema de energía. Volvamos a ver el tema del positivo como una batería. Yo tengo interacción con una persona o con un grupo. ¿Cómo salgo de energía después de esa interacción? ¿Salí con más energía, salí neutro o salí con menos? El problema es que esto no es algo menor en una organización, porque las personas que nos quitan energía, ¿qué hacemos? Las evitamos.
No sé si les ha pasado, yo creo que a todos nos debe haber pasado, y ojalá que no haya sido yo el culpable de alguna de esas, pero no hay nada peor que entrar a una reunión y que esa persona o esas personas te saquen toda la energía con la que llegaste a la reunión, ¿verdad? Como digo, me disculpo si alguna vez fui yo el que hizo algo como eso, pero nunca se me olvidará una reunión que yo estaba como con la primera diapositiva de aquí y me senté con el financiero de la empresa y me dice, no. Y yo le decía, ¿cómo no? No he presentado nada. Es que ya sé que vas a presentar. Digo, pero ahí lo único que está es el logo de la empresa. Si no te gusta el logo de la empresa, hable con marketing, pero yo no he empezado ni a hablar y ya me dijo que no. ¿Y qué pasa? Cuando uno sale de una reunión sin energía, ¿qué es lo que va a tratar de hacer la próxima vez que tenga que encontrarse con esa persona o colaborar? Huirle, ¿verdad? Huirle y empezamos a tener esas redes de energía o positiva donde se va juntando la gente que tiene cierto positivismo o donde vamos aislando a personas que tienen ese negativismo y se va complicando la interrelación que tenemos entre todos. Comunicación positiva ahorita lo vamos a ver un poquito porque tiene sus estrategias muy específicas y el tema de significado y sobre todo ahora con los jóvenes que siempre andan tratando de ubicarse, de pensar en cuál es el significado. Es un tema muy simple, es averiguar y sentirme si el propósito de lo que yo estoy haciendo está alineado con el propósito de la organización y si yo contribuyo realmente. Entonces, cuando yo estoy trabajando pensemos que yo trabajo en el departamento de mercadeo de un equipo de fútbol. Sé que puedo contribuir al propósito, pero probablemente sienta que el flujo grande del equipo va por la parte deportiva, ¿verdad? Si yo estoy aquí en un área de apoyo o de soporte, nunca voy a sentirme igual contribuyendo al propósito y a la misión de la empresa que si los hiciera, digamos, desde el lado de la docencia, por ejemplo, que es el core de lo que hacemos. Entonces, la idea es, empezando con el tema de liderazgo positivo en las organizaciones, es cómo yo logro desarrollar un modelo en que fomente un clima positivo, vuelvo a decir, armónico, pero a la vez un clima que promueva el éxito, un tema de relaciones positivas, redes de energía positiva, saber que de verdad logramos construir redes que energizan, comunicar positivamente y por último, encontrar que tenemos un significado positivo, que estamos trabajando en lo que realmente aporta al resultado. Aquí hay un tema que la gente poco habla, se habla bastante en la clase, probablemente, pero no lo hablamos en el común de las personas, pero los profesores a veces lo desarrollan y es el tema de las fuerzas competitivas. Nosotros como empresas, y la cita a veces, nosotros nos analizamos muchas veces, nos hemos analizado bajo este modelo y somos un caso bien particular. No nos damos cuenta que no hay empresa que pueda hacer todo al mismo tiempo, o no hay institución que pueda hacer todo al mismo tiempo. No hay institución que pueda ser súper colaborativa y a la vez sea súper competitiva. No hay institución que pueda ser exageradamente creativa y al mismo tiempo tener un súper control estricto de todo lo que está pasando. Entonces, si yo tengo todos los manuales de procesos y procedimientos y tengo a cada persona sabiendo qué tiene que hacer a cada momento y llevándole el control con hojas de tiempo y demás, no le puedo pedir después que sea la persona más innovadora, creativa y que esté haciendo todo fuera de la caja. Entonces, cuando las culturas de las empresas empiezan a desarrollarse, nos damos cuenta que al final esto es limitado. El largo de estas flechas, podríamos decir así, es limitado y no alcanza para llegar de lado a lado, como aparece aquí. Pensemos que yo tengo esto en el centro y si yo quiero tener más control interno, de alguna forma estoy soltando el control hacia lo externo. Si yo quiero ser muy enfocado, pierdo un poco de la flexibilidad. Si quiero ser muy orientado al control, pierdo un poco de la creatividad. Y ahí es donde las empresas tienen que buscar cuál va a ser esa combinación para poder desarrollar, ya sea o una cultura de clan, o de adocracia, o de jerarquía, o orientada al mercado. Si es orientada al mercado y yo quiero ser competidores, yo voy a buscar gente que sea
que vaya pensando en cuántos alumnos tengo yo más que la competencia, cuántas veces aparezco yo en la prensa más que los demás, cuánto me está costando el anuncio que estoy publicando en redes sociales para atraer alumnos, mientras que en otro lugar probablemente yo esté pensando en calidad académica, excelencia, mejora de los procesos. No siempre voy a tener esa oportunidad de desarrollar todo. Siempre hay que entender que las empresas, las instituciones nos vamos a mover en un lado y hacia el otro. ¿Por qué enseño estos modelos? Porque esperamos que nosotros podamos ir a trabajar la enseñanza de estas formas, porque el líder también va a tener que jugar diferentes roles durante diferentes etapas de la empresa o diferentes modelos de estrategia que la compañía esté intentando tener. Yo, por ejemplo, este año, que inicio mi 5º año en ULACID, les comentaba a mis compañeros de equipo que este año voy a asumir uno de estos roles nuevo, diferente a los 4 años anteriores, porque la estrategia de la institución este año requiere de mi parte gestionar diferente y gestionar y traer mis habilidades y cosas distintas a la mesa de las que he traído en años anteriores. Entonces, la idea es que nosotros seamos capaces de llegar a enseñar esto, de llegar a promover esto, de difundir esto, no solo a lo interno de la organización para mejorar nuestra cultura, nuestro compromiso y el florecimiento humano de nuestros colaboradores y nuestros docentes, sino que también podamos exportarlo hacia las empresas para que podamos enseñarlo, para que podamos compartirlo, para que podamos transmitirlo y no solamente sea algo que nosotros consumamos internamente, sino que también promovamos desde el aula hacia afuera. Con el tema de comunicación positiva, como sé que algunos nos acompañaron al buen seminario que nos dio el autor del libro del arte de la comunicación positiva, solo recordar que la comunicación positiva arranca de estas, digamos, 6 cosas que son bastante fáciles de hacer y de entender o de expresar ahí, pero que luego no es tan difícil, luego no es tan fácil de llevar. Primero, aprender a saludarnos, aprender a preguntar y practicar preguntar para descubrir cosas, aprender a dar cumplidos, a dar reconocimientos a las personas, abrirnos para que las otras personas también puedan abrirse con nosotros y tener relaciones de mayor profundidad, dar soporte, dar apoyo para que las personas se sientan acompañadas dentro de la organización y escuchar mucho para trascender. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que siempre lo tomo porque en algún momento le pregunté a alguien, vino el fin de semana y se acercó a mi oficina y me dijo: Alex, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted qué tal? Todo bien. Entonces yo le dije: ¿cómo le fue el fin de semana? Súper bien. Hacía una labor aquí, dijo: todo pasó súper bien el fin de semana en ULACID. El primer punto, solo por usar ese ejemplo, el primer punto fue: hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Y ahí hubiéramos quedado. Como nos saludamos, yo creo que el 90% de las personas aquí. La segunda fue que yo le dijera: ¿cómo te fue? Se devolvió, me dijo: todo bien, la operación siguió pura vida el fin de semana. Y yo le dije: ¿cómo te fue en lo personal el fin de semana? No la operación. De los 15 minutos más duros de escuchar del año. ¿Por qué? Duros de escuchar porque estaba pasando una situación personal verdaderamente compleja, sumamente difícil, ¿verdad? Pero estamos hablando de 3 grados de comunicación. En ese caso, todo bien, pura vida, sí. Nosotros tenemos el problema como ticos, ¿verdad? Que el pura vida nos sirve para quitarnos a la gente encima. ¿Qué? ¿Pura vida? Yo soy prisa, ¿sí? A decirle: ¿cómo te fue? Y la otra es como, ¿y cómo? Parar y hacer la pregunta: ¿cómo te fue en lo personal y no en la operación? Y se abrió el short. No quiero cansarlos con esto porque claramente, primero porque
creo que lleva bastante tiempo, y segundo, porque es algo que igual vamos a trabajar. Todo esto que estamos hablando hoy lo vamos a trabajar, lo vamos a estudiar y lo vamos a llevar a un nivel de profundidad mayor, pero también la idea es que lo podamos enseñar y crear de verdad cátedra alrededor de eso. Yo quiero irme un poquito al tema del liderazgo positivo en enseñanza y aprendizaje. Existen bastante también trabajo del tema del scholarship, de la investigación, de la academia, de la erudición alrededor de lo que llaman positive scholarship, ¿verdad? Y al final es cuando las personas y las organizaciones están dispuestas a investigar y a ir más allá en lo que es la organización positiva, el liderazgo positivo y la comunicación positiva. Existen una gran cantidad de personas que se dedican a profundizar sobre esto académicamente. De hecho, el mejor ejemplo que yo tengo es que yo en algún momento les pregunté, ¿y cómo se puede integrar uno a esto? Y lo que me dijeron es, en su caso nunca. Enseñe sus libros, sus publicaciones, sus investigaciones, sus artículos y hablamos. Y si no, vaya al otro lado, hablar de cultura, pero aquí no, ¿verdad? Entonces sí existe toda una tendencia, es el tema de la educación positiva y la investigación positiva. Yo solo les quería traer un ejemplo de el liderazgo positivo en las aulas. Y esto es un ejemplo de la Universidad Europea de Madrid, con quien nosotros tenemos una muy buena relación. En algún momento una persona que ya no está ahí, que se llama Águeda Benito, que era la directora académica, decidió lanzar en Ecuador, en España y en algunos otros países una investigación sobre si aplicar algunos de los principios de liderazgo positivo y comunicación positiva podía ser efecto en el aula. Ya no solo ir a enseñar esto porque ellos lo enseñan, sino qué pasa si yo como profesora o como profesor imparto o hago uso de esto en el aula. De lo que hablábamos, de tener impacto positivo, de tener clima positivo, de comunicación y de relaciones. Entonces aquí había 9 profesores que impartían docencia, ya sea online, presencial o híbrida, ¿verdad? En diferentes universidades. Aquí estaba la europea, que fue la que lideró el estudio, y se hizo con una muestra aproximadamente de 250 alumnos. ¿Qué empezaron a hacer los profesores? Ejemplo número 1, voy a intentar no dirigirme a ellos son diferentes prácticas, o sea, hay muchas. Yo os voy a mencionar algunas de las que recuerdo, pero eran aspectos muy específicos de cómo me comporto yo como líder positivo en el aula, más allá de lo que yo enseñe o más allá de lo que yo conozca teóricamente del asunto. Entonces, acciones muy específicas. Voy a tratar de dirigirme a todos los alumnos por su nombre. Cada vez que me refiera a un alumno, le voy a llamar por su nombre. Un ejemplo, ¿verdad? Segundo, voy a tratar de agradecer las intervenciones de cada una de las personas. Yo he tenido la suerte de ser profe, siempre he dicho, yo he dado clases en cualquier lado menos en ULACIT, porque aquí es muy difícil dar clases y yo no puedo, o sea, que no es tan fácil como en otros lados. Ayúdame, sí, es que aquí es otro nivel, es serio, o sea, yo he dado clases en otras universidades, pero aquí es otro nivel y no es para mí, así como me echaron de los scholars, me dijeron que usted no es scholar, o sea, usted es un manager, usted no se meta aquí, aquí estamos los académicos. Pero, por ejemplo, uno de los elementos más complejos de la comunicación positiva es dar feedback negativo de forma positiva. Y vean, voy a usar mis poquísimas experiencias como profe para hablar de esto. 2 cosas. Qué terrible cuando a uno le dicen algo que uno, de verdad, cómo esconde la cara en un Zoom que se le ve de este tamaño. Cuando alguien le dice algo a uno, el alumno participó para participar, se nota que no solo no se preparó, sino que dijo cualquier cosa y uno tiene que intentar agradecerle su participación o darle vuelta para que por lo menos, ¿verdad? Gracias por darme la oportunidad de explicar cómo no era exactamente para irnos por todo lo contrario y por el otro lado.
es difícil, o sea, es difícil, pero pensar que hay que agradecer cada intervención y tratar de dar feedback negativo de forma positiva puede ser uno de los retos más grandes que todos ustedes vayan a tener en su práctica. O sea, por otro lado, usar el humor y tener un entorno agradable y participativo, reto enorme, porque el humor puede ser de lo más complejo de manejar en una clase. Porque de todas formas, no le puedo decirle la que no le ayudo, pero la verdad es que dar clases en esta era es caminar sobre cáscaras de huevo toda la clase, ¿verdad? Yo uso un asistente de inteligencia artificial para hacer actas de las reuniones. Y el asistente de inteligencia artificial, después de que termina la reunión, da coaching de cómo estuvo la reunión. También lo tenemos disponible en algún caso, en algún momento nos gustaría utilizarlo para profesores. Pero ¿qué te dice el asistente de inteligencia artificial? Usó o no usó, en mi caso, por dicha sigo en cero, pero sí usó palabras que no son incluyentes, no van con la diversidad, no, este tipo de términos, etcétera. También te dice, durante cierta parte de la conversación perdió por completo el control de la audiencia y se pusieron a hacer otras cosas y no le volvieron a prestar atención. Y entonces, manejar el humor es complejísimo y ustedes lo pueden saber porque la tolerancia es mínima o ninguna, o al contrario, entrar en eso puede hacer que el profesor tenga ese riesgo más bien de que haya que tener una conversación compleja con él. Temas de utilizar metodologías activas y demás, hacer críticas constructivas, como les decía, pero había una que a mí me llamó mucho la atención y era identificar, hacer un análisis de energías con los alumnos e identificar quiénes eran los champions que traían energía positiva a la clase y ubicar cada uno en un grupo con la misión, o cada una, con la misión de ser el energizador positivo de ese grupo. Porque si no, nos pasa de tener el riesgo de que nos tocan todos los energizadores juntos o todos los amargados juntos, etc. Y luego reportar como parte de su participación en el proyecto qué tanto habían podido energizar a sus compañeros, hasta dónde había llegado esa participación. Eran como embajadores de la energía positiva para crear ese tema de las relaciones positivas y que en las reuniones saliéramos con más energía de la que entramos. Entonces básicamente lo que se ha hecho es una cantidad de investigación alrededor de cuánto esto realmente puede impactar si yo utilizo algunos de estos principios y los consumo internamente como profesor o profesora. Básicamente, los 250 alumnos hicieron un feedback, ¿verdad? Consideraron más humano y relevante para los alumnos el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejoró o aumentó el grado de compromiso y de participación. El NPS de los profesores que formaron el ensayo, sus cepas fueron más altos y las calificaciones mejoraron. Al menos en este estudio. ¿Qué me gustaría ver a mí pronto aquí? Que algunos de ustedes nos ayuden en algún momento a desarrollar algo de esto en sus aulas, que lo podamos tomar como una investigación, que lo podamos documentar, que lo podamos probar. Porque también de alguna forma nosotros vamos a tratar de probarlo en organizaciones externas, yendo a dar clases de esto, a entregar esto como parte de los cursos que damos en ULACID, pero nos interesa mucho que algunos de ustedes se animen a probarlo, pero idealmente que se animen a probarlo y nos lo digan para hacerlo de una forma científica y que podamos comprobar o no el efecto que pueda tener en esto. Yo, para no robarles más tiempo, porque yo me pasé como todo el rato que me tenía que pasar, les voy a decir 5 cositas, ¿ok? 5 cositas que rápidamente. 1, aprovechar el efecto heliotrópico. A la gente sí le gusta tirar para adelante, tirar para arriba, etc. Yo no sé, yo creo que aquí no creo que haya nadie, pero la primera vez que yo hablé en público en ULACID, hace enero del 21, 3 años fue.
Sí, enero del 21. Había alguien ahí, excepto Nela, que estuviera en esa charla. ¿Usted estaba? Ok. Yo me paré y dije, en 5 años duplicamos la cantidad de alumnos que hay hoy en UNACYT. Yo presenté un plan estratégico y dije, pero todo lo que estoy diciendo, lo primero es que en 5 años vamos a duplicar la cantidad de alumnos que tenemos en UNACYT sin haber perdido ni la excelencia ni la calidad académica. Vamos a ser capaces de expandirnos y crecer sin comprometer la calidad, más bien intentando mejorarla cada vez. Porque digamos, crecerla y pasar del lugar 1 al 18 en el ranking, pues no está tan complejo, pero hacer las dos cosas al mismo tiempo, sí. ¿Qué pasa? Que nuestra organización tiene una meta, lo que llamamos metas Everest, ¿verdad? Si yo voy a subir el Everest, yo hago muchísimas otras cosas que bueno, yo no lo puedo hacer, pero digamos que cualquiera que piense subir el Everest va a hacer muchas cosas que para otros son metas de la vida. O sea, hay personas que se entrenan toda su vida para un maratón. El que sube el Everest debería tener los pulmones para hacer ese maratón. Hay personas que se esfuerzan mucho por una dieta. Bueno, el que sube el Everest va a tener que tener esa dieta incorporada o no va a poder llegar. Hay muchas cosas que cuando el foco se pone extremadamente positivo, extremadamente a la derecha en el continuo, extremadamente hacia adelante, la gente toma carrera hacia eso. Y a eso es de lo que estamos hablando, de crear ese efecto heliotrópico. Yo, como les dije, que fui compañero de Nela cuando estudiamos Derecho, me acuerdo un profesor, creo que era Chávez, que llegó el primer día y dijo, señores, les voy a decir lo único importante que van a oír en estos 5 años de carrera. Estamos hablando de que empezamos en el 88, por los viejitos que somos, por lo que voy a decir. Lo único importante que ustedes tienen que saber es que si ustedes salen de la U y a los 5 años no tienen 50 millones de pesos guardados en el banco que les sobren, fracasaron como abogados y dedíquense a otra cosa. Y uno decía, qué barbaridad, yo que vengo aquí por la justicia, yo que vengo aquí por... Y al final, bueno, no voy a decir que el Señor está en lo correcto, pero lo que sí es cierto es que qué pocas personas te ponen a vos una meta y que usted por lo menos a los 5 años se acuerde y diga, ¿cuánto tengo en el banco? Uy, le quedé mal al profe. ¿De acuerdo? O sea, es fijarse esa meta totalmente positiva y aprovechar el efecto heliotrópico. Eso funciona como ese ángulo de luz y de verdad la organización hace la del girasol, ¿verdad? Pero no es que la organización hace la del girasol porque todos salimos abrazados ahorita al wine and cheese, es porque salimos con un objetivo claro, un objetivo importante. Entonces, esa meta Everest, que era en el caso nuestro duplicar la cantidad de alumnos sin perder la calidad de la excelencia, no es un sueño, lo que busca es un desempeño excepcional. Y les digo, no hay forma de llegar a la meta Everest si uno no se preocupa porque las personas florezcan. Florezcan como ser humano, florezcan dentro de su comunidad y florezcan con el planeta. Eso es lo que ULACYT tiene que buscar con este liderazgo positivo. Florecimiento humano, persona, comunidad y planeta, que salga al mundo a dar energía positiva a los demás. Y no energía positiva de nuevo, de abrazo, energía positiva ese tiene que ser de ULACYT porque con solo como habla, con solo cómo se mueve, con solo que dice que hay que poner metas Everest todos los años, ya sabemos que ese estudio en ULACYT. A eso me refiero. Lo que hablábamos ahora, gestionar virtuosamente las crisis, es de lo más difícil. ¿Cómo lograr que las conversaciones difíciles se lleven a cabo de una manera auténtica, con compasión, con integridad, con confianza? Una de las cosas más complejas cuando se es profesor es que el alumno vea la integridad que uno tiene. Y no me refiero solo como persona, como profesor. Al grupo 3 nos puso a hablar 4 minutos y les aplaudió. Nosotros llevamos 16 minutos hablando lo mismo y nos daba y nos da y nos da. ¿Por qué siempre lo mismo? Porque nosotros nunca nos pasó la palabra. Porque a ellos les mandó a calificar 3 veces, a mí me lo dio una semana después. ¿Cómo el profesor logra gestionar los momentos difíciles con el alumno? Es más importante que se haya quedado el momento difícil. ¿Cómo se maneja la crisis? Es más importante de tener una crisis.
aquí hemos pasado, yo creo que todos habrán pasado ustedes también crisis. El tema es cómo la paso, no que no va a haber, porque siempre vamos a tener crisis. Concentrarse en las brechas de abundancia, porque al final, siempre en la parte negativa vamos a tener foco de todas las personas. Nadie le gusta vivir en lo negativo y todos vamos a hacer un esfuerzo por salir. Pero si nos enfocamos solo de salir de lo negativo, nuestro mejor resultado es llegar a 0. Pensemos en un equipo de fútbol. Nadie que sale a empatar queda campeón. Tiene más posibilidades de perder saliendo a empatar que de ganar. Entonces, por lo general, los equipos, las organizaciones que se mueven hacia ese gap de abundancia, crecen más si tienen desempeño diferente. Hay que siempre identificar a nivel de alumno quién es ese alumno que es ese champion del desempeño, ese champion del comportamiento, y de alguna forma tener la inteligencia de distribuirlos en la clase también para poder sacarles provecho con los grupos. Crear energía positiva, aprovechar a los alumnos de energía positiva para que sepan que es esa persona que entró a la habitación y salimos con más energía, y tratar de desarrollar el potencial de las personas. La cultura positiva viene de una cultura de abundancia, de nuevo, de ir por lo máximo, de ir por lo mejor. Pero eso al final arranca de las mejores virtudes del ser humano, las fortalezas de la gratitud, el aprecio, el perdón, la compasión, la generosidad, el abrirse como personas, un largo etcétera de cosas que son virtudes del ser humano. Nosotros trabajamos mucho actualmente el tema de las fortalezas de cada uno de nosotros como equipo. Tratamos de trabajar sobre esas fortalezas. Lo hacemos a nivel de institución, como les decía, ampliando nuestras fortalezas, que las dos más grandes, y doña Nela no me deja mentirse, en nuestro caso les llamamos las joyas de la corona, que son la docencia y la metodología. En el caso de la organización, identificar, ¿verdad?, quiénes son las personas que realmente dan esos modelos de comportamiento hacia el propósito, y en el caso del aula, demostrar también cuáles son las capacidades que tenemos para hacer esto. Yo siempre les digo a los alumnos, cuando me han dado la oportunidad de hablar en alguna graduación, siempre digo el mismo discurso. 95% de las personas que he visto irse de una organización porque las quitan es porque no cumplen algo de lo que le enseñan a uno en la casa. Llegar temprano, ser respetuosos, cumplir los compromisos y tratar de entender que yo juego un rol dentro de un equipo que es más grande, y que si alguien me pide algo es porque lo necesita para poder ejecutar su labor. Y ninguna de esas cosas se las terminan enseñando a uno en la U, se las enseñan en la casa. Entonces, nosotros podemos mandar personas a las empresas, podemos mandar personas al mundo que sean líderes, que estén desde el inicio enfocados a hacer que las demás personas florezcan como individuos, en su comunidad y con el planeta. De verdad, no es la charla más emocionante que uno puede dar, pero creo que el tema, lo que me importa más es que ustedes entiendan que cada vez que hablemos de ULACID positivo, de la perspectiva de cultura positiva, liderazgo positivo, sea comunicación positiva o academia positiva, lo que andamos buscando es impactar ese florecimiento humano, y que ustedes sean los principales embajadores, embajadoras de este proceso, en el cual vamos a profundizar mucho más, vamos a tener capacitación, vamos a tener un certificado, y la idea es que en algún momento lleguemos a tener, ojalá, una cátedra de liderazgo positivo y un instituto de liderazgo positivo dentro de la organización, que nos lleve a otro nivel de conocimiento, otro nivel de expansión y otro nivel de impacto. De mi parte, pues solamente darles las gracias a todos ustedes y desearles un extraordinario año 2024 con ese montón de alumnos que vamos a recibir el próximo lunes. Muchas bendiciones, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a don Alex. Un par de preguntitas rápidas, si alguno quisiera. Don Eduardo.
Sí, algo muy breve que pude apreciar de la conferencia es el hecho de que con este entorno positivo, cuando tengamos los retos, vamos a querer dar más de nosotros. Entonces, de parte mía y del cuerpo docente, pues para adelante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Suficiente. Muchas gracias, don Alex.